Llevo ya años felizmente jubilada. Aunque soy una jubilada en activo, estoy jubilada. También hay algunos, soy una jubilada activa, aunque también hay algunos jubilados en activo, que no es mi caso. Entonces, primera cosa, tengo un poco sensación de soledad, porque claro, después de oír 4 inminentes arquitectos, llega aquí una maestra de escuela y dice, madre mía, ¿qué hago yo con estos? ¿Cuántos sois de educación, por favor, para ver cómo me siento arropada? ¿Cuántos sois que os vea? ¿Somos pocos? Vale, está bien. Nos ganan los de arquitectura, pero bueno, supongo que me haréis apoyo moral, por lo menos, por aquello de que, en fin. Bien, yo voy a hablar de otra cosa. Y voy a hablar del sentido que tiene la educación y, por ello, qué tipo de instalaciones necesitamos. Evidentemente, cuando alguien construye una casa, en la comida hablábamos de eso, cuando alguien construye un edificio, lo primero que piensa es que dé respuesta a las necesidades de la gente que vive dentro, que sirva para cumplir los objetivos y que nos ayude a eso. Javier nos decía en la comida, y me ha parecido importante, que a través, hemos hecho una reflexión de la educación de cada uno, de las cosas que nos acordábamos, decía que lo clave está en la figura del profesor, de la profesora, es decir, un buen profesor, una buena profesora es la que determina. Y yo le decía, cierto que es el elemento clave, lo sabemos, el informe McKinsey, cuando dice que la calidad de ningún sistema educativo es superior a la de su profesorado, sabemos muchas cosas que se dicen, pero claro, una cosa es ser un buen profesor, que es la clave, luchando contra los elementos externos porque no responden ni las instalaciones ni los entornos a aquello que tiene que hacer, o algo que les facilite, que de eso se trata. Entonces yo he querido plantear esto, sé que son 10 minutos de una manera muy breve, por lo tanto luego habrá un coloquio, donde el sentido de las escuelas. Juan Carlos decía que sus escuelas, las escuelas que él planteaba era el mensaje pedagógico, que, a ver, siempre los espacios no son inocuos, no son cuestiones baladís, dicen muchas cosas. Este espacio, tal y como está planteado, dice que la sabiduría está aquí arriba, que vosotras estáis ahí escuchando y que desde luego como mucho podéis preguntar un poco. Pero evidentemente esto es una educación frontal, donde aquí están los expertos, como en un teatro, somos los espectadores y los actores están aquí arriba. Evidentemente esto ya dice del sentido de la ciencia y dónde está el conocimiento, que no está ahí abajo, parece ser, según esta estructura, tal y como está pensado. Entonces, yo creo que hay que ver, siempre dicen, evidentemente las cosas dicen cosas como esto. Está tan claro, es tan evidente, que a veces no lo vemos. Lo que dicen los espacios escolares dicen muchas cosas. Tienen un currículum oculto, que no sé si es oculto o es explícito, porque está ahí. Fijaros bien, dicen cosas como esta. El espacio donde está una escuela no es una cuestión baladí. ¿Dónde está situado? ¿Dónde se hacen las escuelas? ¿Os imagináis dónde están los bancos? ¿Qué edificios ocupan? ¿Dónde están los centros comerciales? ¿Dónde están las iglesias? ¿Qué sitios ocupan? ¿Qué edificios tienen? Eso es el poder y eso es la importancia que se da a la educación. Esta es una escuela de la República. Si habéis hecho un seguimiento, me imagino que nuestros colegas arquitectos lo habrán hecho, de las construcciones que se hicieron en la época de la República, veréis que son escuelas increíblemente bonitas, con unos pasillos enormes, con unos patios. Esta es una de ellas. Sin embargo, pasa el tiempo, esas fotos no me las he inventado, las he cogido de vuestro museo de Huesca, ese museo tan precioso que tenéis ahí a un paso. Entonces, ¿cómo es el edificio? ¿Dónde está? ¿Por qué las escuelas hoy se construyen en aquellos sitios que no son urbanizables, que no cuestan dinero, donde los ayuntamientos hacen que los chicos y chicas se tengan que mover para ir allí, porque ese es el espacio vacío, el espacio más barato? Eso dice cosas, ¿eh? Eso dice del valor que damos a la educación. Dicen mucho cómo se distribuyen. Otra escuela. Conocéis estas escuelas, ¿verdad? Fueron bastantes años después y también nos dice el valor que se daba a la educación. No es casual. ¿Cómo se estructuran? Nos dice también qué concepto de la educación hay, para qué vale la educación. Lo dice siempre, los espacios comunican, no son mudos, nos dicen cosas. Y nos dicen cosas como en este caso, qué valores son los que priman en esa escuela. Obediencia, sumisión, silencio, trabajo individual, competitividad, yo mimé conmigo. Y eso no era antes.
Lo más tremendo es que sigue siendo ahora. Otra escuela. Esta es una escuela de infantil, ya veis, una escuela pública, también cogida del mismo sitio, que no es que sea excesivamente lujosa, pero fijaros cómo ha cambiado. El trabajo se hace en grupos, el espacio es mayor. Esa es una escuela de cualquier centro de infantil. Curiosamente, fijaros bien, hay un principio de actividad, los niños pueden moverse para la autonomía, la creatividad, la colaboración. Curiosamente, esto se hace en infantil. Y pregunto yo, ¿por qué según crecen los chicos y chicas se va perdiendo eso? Y llegamos a escuelas, esas escuelas cuartel, como se les llama, o escuelas fábricas, como se les llama, con unidades exactamente iguales, donde se supone que cada uno van a repetir lo mismo. Y desaparecen ese tipo de cosas para pensar, para plantearse. Mirad, esta es una escuela nueva en este momento, una escuela hecha no hace mucho, pero fijaros la estructura. Porque luego pasa una cosa, ese espacio que tenemos, si yo sigo pensando que esto es un teatro donde el conocimiento está delante, en esa educación bancaria, como decía Freire, donde lo que importa es lo que se dice allí, no lo que construimos entre nosotros, evidentemente, si seguimos haciendo lo mismo, tendremos los mismos resultados. Y esta otra, curiosamente, es una de esas holandesas que habéis citado. Mirar las instalaciones, o sea, cómo está el mobiliario planteado. Volvemos a lo mismo. He visto, cuando venía para aquí, muchos inspectores, colegas, los hay de Asturias, o sea, he estado con los canarios, gente del País Vasco, hay muchos inspectores. Y los inspectores y inspectoras sabemos cuando vamos a la escuela cuántas cosas nos dicen los edificios, cuántas cosas nos dicen las clases, su ubicación, la ubicación del mobiliario, si están en grupo, si están mirando para adelante, si están en U, cómo están los pasillos, si dentro de la clase hay algo que demuestre quién vive ahí dentro y qué es lo que quieren comunicar. Lo estamos viendo. Y yo haría una pregunta en esa línea y que alguien me diga ¿qué establecimiento es esto? ¿Qué diríais que es esto? A ver quién acierta. ¿Quiénes diríais que eso es una cárcel? ¿Quiénes diríais? ¿Quiénes diríais que eso es una escuela? Yo os preguntaría por qué. ¿Dónde encontráis la diferencia? ¿En que no hay verjas? ¿Qué creéis que es? Una escuela. Fijaros bien, yo tenía planteada tres cosas. Si eso era una fábrica, si era una escuela, si era una cárcel. Os dejo que cada uno interprete lo que quiera. Pero fijaros bien, cuando no hay una diferencia muy grande y nos hace dudar es para que nos planteemos qué tienen en común ambas instituciones, o las tres. Solo para preguntarse. Las escuelas dicen muchas cosas. Ahora, si eso es lo que nos dicen, ¿qué nos tendrían que decir? ¿Para qué las escuelas? Y yo tengo planteado ahí varias cosas. No sé si se ve muy bien, pero tengo la idea, a ver que lo vea porque no me acuerdo. Los espacios como oportunidades o como obstáculos. Los espacios, fijaros bien, yo he visto unos diseños ahí preciosos, claro, pero es que eran de universidades, no he visto de escuelas de primaria, sí, creo que Juan Carlos ha presentado alguno de algún centro de los jesuitas, alguna ampliación y algo que habían hecho. Entonces lo que me planteo es, ¿qué espacios están en las escuelas y si esos espacios tal y como están son oportunidades o son lo contrario? Cuando te llaman a dar un curso, y me pasa mucho en las universidades, y me dicen, queremos algo activo, que la gente realmente haya un aprendizaje entre iguales, debatan, discutan, que luego se saquen conclusiones, y me ponen un salón como este. Y en algunas universidades están atornillados al suelo, porque si no estuvieran, podría decir, dais la vuelta y os colocáis unos frente a otros, porque si es verdad que la gestión del conocimiento tiene que hacerse, está ahí abajo y es ahí donde se tiene que crear, pues no es posible. Eso es lo que yo suelo llamar la violencia estructural. No puedo, por más que me digan, no puedo. Entonces, fijaros bien, si las finalidades de la educación, y eso tiene que ser algo, evidentemente cuando un arquitecto y hay preguntas por ahí que me gustaría contestar que se han hecho, cuando se dice ¿para qué están las escuelas?,
que no se nos tiene que olvidar que las finalidades de la educación en este momento, aquí, ahora, en el siglo XXI, y no podemos construir escuelas mirando por el retrovisor cómo eran antes, qué necesidades tenían antes. Hay que hacer prospectiva y hay que pensar cuáles son las necesidades del alumnado. Sabemos que en este momento tienen que ser escuelas, una, donde el alumnado aprenda a ser y aprenda a ser persona. Por lo tanto, hace falta espacios para la reflexión personal, para el trabajo individual, para estar con uno mismo. Tiene que ser para que fomenten una convivencia positiva, donde el alumnado se relaciona. Cuando los espacios son muy justos, sabéis eso de cuando se genera agresividad porque no sé, la distancia de seguridad no se respeta, conocéis todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿dónde hay espacios para que el alumnado pueda estar tranquilamente sentado, hablando con otros, charlando con otros? Que no tiene que ser todo dentro del aula, ya se ha dicho por ahí antes, sino fuera, en esos espacios comunes donde sea. ¿Dónde está el aprender a aprender? Un aprendizaje autónomo. ¿Qué supone eso? ¿Qué espacios son necesarios para eso? Espacios para aprender a hacer, que no sea escuchar, que no sea resolver cosas. ¿Dónde está? Para ese aprender a aprender y para aprender a emprender, que es para lo que se tienen que hacer las escuelas. Si estos son los objetivos de las escuelas, ¿qué espacios se necesitan? Ya se han apuntado cosas, a mi juicio, ¿no? Y ha sido espacios que se tengan en cuenta qué objetivos tiene la educación, quiénes van a vivir dentro, cómo son esos. No valen que, como nos ha ocurrido en algún momento en el País Vasco, tenemos escuelas, unas rojas de ladrillo, que hay en montones de sitios exactamente a la misma. Salen como setas. Una la encuentras, una la mía, en mi pueblo, en Portugalete, una, ibas al valle y encontrabas otra, ibas a Munguía, idénticas las escuelas. Alguien hizo un proyecto y se llevaron a todas. Las escuelas fábricas, realmente eran eso, escuelas fábricas. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? ¿Qué personas viven dentro? Y ahora, ¿qué espacios vamos a señalar para eso? Vamos a crear. Y ese diálogo, cuando se plantea el diálogo entre la arquitectura y la pedagogía, me parece absolutamente imprescindible que nos sentemos a pensar que alguien ha dicho, la pedagogía tiene poder. Y qué bien lo has dicho, porque ¿qué poder tiene la pedagogía? Muy poquito. Muy poquito. No somos una ciencia que se nos reconozca precisamente que somos una ciencia como tal, que sabemos de qué va. No, generalmente son un poco maestrillos, estos son un poco así medio vocacionales, no se sabe muy bien qué somos. Pero al final, experiencias como la de Reggio Emilia, que conocéis, cómo se han construido escuelas allí, teniendo en cuenta las características y las necesidades. Experiencias como las que se han hecho en Antioquia, fijaros bien en Colombia, para aprender, donde la escuela, si es el eje de la comunidad, tiene que estar dentro de la comunidad, con espacios que permiten la entrada y salida a la misma, espacios comunes, desde que el aula de informática esté abierta a la comunidad, que la sala de actos se pueda utilizar, que las clases no se limiten solo a las clases con el alumnado, sino que se pueda entrar y salir, que toda una comunidad pueda enriquecerse. Si de verdad la escuela es el centro de la comunidad, supondría un avance y una manera de hacer las escuelas totalmente diferentes. Pero en el fondo, si nos creemos que la escuela es el centro de la comunidad y si nos creemos de verdad que la educación puede transformar la sociedad en que vivimos o no, y es ahí donde tenemos las preguntas a hacernos y a ver si entre todos somos capaces de respondernos. Gracias.